Hay diferentes clases de barreras o abismos, como queramos verlos, entre nuestro mundo y el mundo de la Biblia. Nos hemos enfocado por ahora en la cuestión gramatical, ¿no? Pues necesitamos, sí, saber leer, por supuesto, hacer bien la entonación, saber la diferencia entre un punto y una coma, eso es importante, entre un signo de interrogación y un signo de exclamación, todo eso es importante, gramaticalmente hablando. Las diferentes clases de palabras, sustantivos, verbos, preposiciones, conjunciones, lo que vimos la vez pasada, y muchas cosas que no vimos también, porque no alcanzamos en 2 horas a enumerar todo lo que hay que estudiar. Básicamente nos quedaron muchas cosas de la literatura hebrea por analizar. Y también del Nuevo Testamento, varias cositas de la literatura griega, que como decíamos, aunque se escribió en griego el Nuevo Testamento, la mentalidad de todas maneras sigue siendo judía, recordémoslo. Bueno, y ya hoy, pues para finalizar, aunque queda mucho por aprender, pero toda una vida para hacerlo, el hermano Tomás le estará mandando una bibliografía, si pueden irla adquiriendo poco a poco, pero la idea no es comprar libros y ponerlos en la biblioteca, sino comprar libros y leerlos. Entonces vaya comprando de a uno, y cuando vaya leyéndolo, compre otro, y así. La idea es con los años ir aprendiendo, ir acumulando cosas en la mente que nos van a ayudar a interpretar más certeramente la palabra de Dios. Y ni pensar, pues, que no vamos a necesitar ya más orar, ni la guía del Espíritu, eso es indispensable siempre, pero pues aquí estamos hablando de la parte académica también, porque como comenzamos diciendo, el ejercicio de la Biblia es una actividad eh, académica sin dejar de ser también un ejercicio espiritual, y lo es por encima de la actividad académica. Hoy vamos a hablar entonces de la importancia del contexto histórico y cultural. Y entonces, una vez que entendamos la importancia de esto, pues así de carrera, un borochazo nada más, abuelo de pájaro, vamos a mirar, abuelo de pájaro, corriendo, vamos a ver el contexto histórico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y con eso terminamos nuestras 4 lecciones, o creo que 8 introductorias. Bien, este versículo es el que hemos estado estudiando ya varias veces. El etíope que iba leyendo las Sagradas Escrituras sabía leer, sabía la parte académica, pero le faltaba pues la parte de la iluminación del espíritu que el Señor la da a veces a través de un emisario, de alguien que explique, que nos interprete. Y en este caso fue Felipe, a quien usó el Espíritu Santo para hablarle al hombre de Etiopía. Bueno, pudiera ser que este hombre no entendía lo que estuviera leyendo por varias razones. No nos dice la Biblia exactamente por cuál, pero pudiera ser que pues él lo estaba leyendo en otro idioma al que él hablaba, ¿verdad? Pudiera ser que él no conocía tampoco la cultura mucho de los hebreos, de los judíos. Varias cosas pudieran ser. Pero el caso es que necesitaba de un intérprete, alguien que le explicaba, y ese era, repito, el evangelista. Bueno, entonces no es tan así como dice acá, que para conocer al único Dios verdadero necesitamos viajar al mundo donde Él habló, pero sí para conocerlo mejor, sí. Para conocer a Dios, sí, no necesitamos mucho de ciencia ni de conocimiento secular, pero para conocerlo mejor, sí necesitamos conocer bien el mundo de la Biblia, eso sí. Bueno, entonces, esto era lo que les estaba diciendo ahora, que la Biblia pues fue escrita hace miles de años y que sus lectores originales, ellos pues, como cuando hablamos santanderiano, yo no sé si aquí hay algún santanderiano entre nosotros o no, de Bucaramanga, pero cuando uno habla con su gente, habla así abiertamente, sin tener necesidad de explicar nada, y uno se entiende el vocabulario, la jerga que usa. Pero cuando habla con gente de otra cultura, aunque sea el mismo idioma español, ya tengo que comenzar a explicar y a usar una terminología a ver cómo nos entendemos, ¿verdad? O preguntar, ¿qué quiere decir de tal cosa? Como mis hijos, que cada rato me preguntan, ¿qué quiere decir esto? Porque pues ellos no hablan mucho el español, así que hay que estarle explicando cada rato.
Así fue después de que los lectores originales murieron, pues vinieron otros y otros y otros, y entre más han pasado los años, pues más necesitamos que nos expliquen qué es lo que quiere decir esos textos y principalmente en su cultura, en su momento, porque ya ignoramos la historia, entonces no sabemos por qué se dijo eso, en qué momento se dijo. Bueno, todo eso vamos a repasarlo ahora. Así que, como vamos a verlo ahora, a veces nos sentimos como esos que están nada más oyendo una parte de la comunicación y nos quedamos solo con la mitad. La mitad y la otra mitad está en el contexto. Eso es lo que nos va a ayudar a interpretar apropiadamente la palabra. Recordemos que hablamos de unas preguntas hermenéuticas. Eran 8, aquí hay 6, nos faltan 2. A ver quién descubre las 2 que nos hacen falta. Aquí está el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el por qué y el cómo. Faltan 2 preguntitas de las que yo mencioné la vez pasada. ¿Cuáles son? ¿El para qué? El para qué y... ¿A quién? ¿A quién? Ujú. Muy bien, esas son las 8 preguntitas básicas que debemos hacerle a todo el texto. Interrogar al texto. ¿Quién está hablando? ¿A quién está dirigiendo ese mensaje? ¿A quién es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Decíamos la razón, qué es lo que motiva eso, el para qué, cuál es el propósito, cuál es el objetivo al dar ese mensaje. ¿Cómo? La manera como se dice, es un sermón, es una poesía, en fin, cómo se estructura. Eh, Hay algo que creo que no mencioné la vez pasada que es muy usado entre los judíos, entre la literatura judía, y es el quiasmo. Apúntenlo por ahí para que lo lean luego y lo estudien. El quiasmo, la estructura de quiasmo. Q de queso, U, I, A, S, M, O. Quiasmo. Bueno, entonces, saber qué es eso. Muchos textos del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo, están así en forma de quiasmo, que era el pensamiento, la manera como los judíos trataban de memorizar las escrituras. ¿Cómo? Y finalmente, ¿qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es ese mensaje? Esas son las bases del método inductivo de estudio bíblico. Hay varios métodos, pero pues, en hermenéutica recomendamos estudiar la Biblia con las herramientas que brinda el método histórico-gramatical o gramático-histórico. El orden no importa realmente. Es conocer la historia, la cultura, que es lo que estamos hablando hoy, y lo elemental de la gramática, de las formas literarias para interpretar bien el texto. Ese es el método. Y el método de estudio bíblico, pues hay el deductivo, el inductivo, otros más. Pero las bases del método inductivo son estas. Vamos a interrogar al texto, a permitirle que el texto nos hable. Bueno, yo por aquí tengo unos libritos que, por ejemplo, se llama uno Jesús a los ojos de los campesinos del Mediterráneo. Y el escritor de ese texto, pues nos cuenta cómo la gente de la época de Jesús veía a Jesús, ¿no? O Pablo a los ojos de el mundo mediterráneo, en fin. Tratan de ubicarse en ese mundo entonces para poder comprender un poco más al escritor. Eso es un buen ejercicio y de eso es que vamos a hablar ahora en esta noche. ¿Cómo conocer a los autores, a los escritores de la Biblia? Porque vemos que el autor nada más es uno. eh, para saber, pues, realmente qué es lo que ellos estaban dando a entender, cuál era su mensaje, cuál era su comunicación. Entonces, no es opcional, no es algo extra, es una herramienta que, pues como algunos se han vuelto expertos en cada versículo de la Biblia, analizarle su contexto histórico-cultural. Un buen ejercicio. Bien, esto es lo que les decía hace un rato. A veces cuando leemos las epístolas es como si escucháramos a alguien hablar por teléfono, sin tener el altavoz puesto. Entonces nos quedamos nada más con la mitad de la conversación. Nos podemos imaginar, suponemos la otra parte, pero a veces estamos totalmente errados porque nuestra imaginación es muy buena.
pero a veces sale de contexto, ¿no? Lo que oímos que una persona habla y hay hasta chistes que se han hecho con eso. A veces nos pasa así, hermanos, a veces nos pasa así. Comenzamos a oír la mitad de la conversación, pero no sabemos la otra. Con esto que vamos a ver hoy, vamos a tratar de descubrir la otra parte que no escuchamos. Y entonces así vamos a comprender mejor. Por supuesto, como dice ahí, Pablo no tuvo necesidad de contarle a los primeros destinatarios porque ellos eran los que le habían preguntado y ellos sabían a qué le estaba refiriendo. Por ejemplo, cuando dice en cuanto a lo que me escribiste, ¿y qué fue? Pues vaya usted a saber. Podemos suponer, ¿no? Pero, ¿qué era? ¿Qué exactamente describió? Pues lo saben ellos, los que estaban recibiendo la carta y leyéndola, pero nosotros realmente no lo sabemos. Bueno, entonces por eso, repito, necesitamos, claro, indiscutiblemente la guía del Espíritu Santo, eso ya decía, no podemos pasar por alto eso, es la oración, decíamos siempre, antes de leer la Biblia, ore, mientras lee la Biblia, ore, cuando termine de leer la Biblia o de estudiarla, ore. Siempre debemos estar en esa atmósfera espiritual, eso es indispensable. Pero usted puede ser muy espiritual, pero si no sabe leer o si lee mal, pues saldrá con cosas raras, aunque hable mucho en lenguas. Entonces también hay que saber leer, también hay que saber, yo no sé si les conté a ustedes aquí, no recuerdo, pero un hermano nos contaba que alguien estaba leyendo una porción de la Biblia y leía de la siguiente manera. ¿Y ahora qué? ¿Hago aquí? Dice Jehová. Creo que era un misionero, ¿sí? Que estaba leyendo en el idioma español, pero el Sky no sabía leer, entonces le costaba, es como uno ponerse a leer en inglés, pues yo. Entonces, no. Y trató muchas veces de leer el versículo, pero siempre lo leyó mal. O sea, eran las mismas palabras, pero él decía, ¿y ahora qué? ¿Hago aquí? Dice Jehová. Cuando ustedes y yo sabemos que el texto realmente dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Y ambas cosas son totalmente distintas y significan algo totalmente distinto también. Así que las mismas palabras se pueden leer de diversas maneras, con diversos significados y ejemplos como ese abundan. Entonces no es solo hablar en lenguas, también necesitamos estudiar, hermanos. También necesitamos saber qué es un sustantivo, qué es un verbo, como veíamos la vez pasada, cuál es la diferencia entre un verbo en modo imperativo a un verbo en modo indicativo. Si no, pues se nos pasan por alto muchos detalles. Sí, estamos salvos, gloria a Dios, pero no le vamos a sacar el jugo a las Sagradas Escrituras como si nos dedicáramos a estudiar esto. Pero aún con la gramática, con el espíritu, sin embargo, como usted ve ese butaco allí, ¿qué pasaría si alguien se sentara así? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Se cae. Cae. Caída segura y risa seguramente de los que están al lado, ¿no? Porque falta otra patica. Y esa patica es el contexto cultural, que es del que hablaremos entonces enseguida. Bien, sin ese contexto, entonces no. ¿Recuerdan que hablamos aquí de cubrir los pies? Un ejemplo que pusimos de los modismos hebreos. Yo no creo, hermano, que alguien sepa eso sin que lo lea o que sin que se lo explique. Nosotros, pues, los latinos, ¿no? Los hispanos. Obviamente que la gente allá ya sabe qué es eso. Eso es como hablar de comer arepa de maíz pelado. Lo mismo, yo no sé si puse el ejemplo, pero pues yo entiendo qué es eso. Pero otros dirán, ¿arepa de maíz pelado? ¿Qué es pelado? Pelado puede ser un niño, puede ser, en fin. Entonces, nos tienen que explicar la cultura para poderla entender. Si no estudiamos esto, vamos a cometer muchos, entre comillas, anacronismos, se llama eso, que con nuestra mentalidad del siglo XXI, de este lado del hemisferio occidental,
podemos malinterpretar, y lo haremos seguramente, cosas que ocurrieron en el mundo allá del Oriente eh, y en otras épocas, miles de años, ¿no? Abraham vivió como en el 3200, eh, en el 1200 antes de Cristo, o sea, 3200 por lo menos desde ahora. Eso es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Si uno habla de Cristóbal Colón y le parece que eso fue, eso, imagínense, y eso fue apenas hace 500 años, ahora cuánto más hablar de miles de años. Bueno, entonces, Dios no habla por allá en la estratosfera como algunos creen. No hay que ir hasta el tercer cielo para oír a Dios a ver en qué lenguaje habla. No, Dios no usa fórmulas abstractas, matemáticas, cuántica, como algunos creen. Por supuesto que Él sabe todo eso. Y Él fue el que colocó las leyes químicas, físicas. Algunos hombres las descubren y se colocan los nombres. No, hay la ley de Faraday. Faraday no se la inventó. Esa ley ya existía. Alguien se la inventó antes que él y Faraday la descubrió. Pero Faraday no se inventó nada. Ni Newton ni ningún otro famoso. Entonces, no, las leyes las colocó el Señor. Pero cuando nos habla el Señor a nosotros en la Biblia, no nos habla así en cosas místicas, en cosas abstractas. No. Él nos revela su palabra a través de historias reales, de narraciones, personas reales de carne y hueso, situaciones como las que vivimos usted y yo. No hay nada imaginario, nada salido del jalado de los cabellos en lo que encontramos en la Biblia. Eso es para nosotros creíble todo lo que está ahí, hasta los milagros, porque seguramente que usted y yo hemos experimentado más de un milagro y sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y puede hacer los milagros que quiera. Entonces, pero de todas maneras existió una cultura en la cual nos se comunicó este mensaje. Este mensaje, decíamos la vez pasada, no se escribió en español ni en inglés. Se escribió en lenguas bien distintas, hebreo, arameo y griego, con maneras de leer distintas y con particularidades gramaticales distintas, hablando de lo que ya estudiamos. Pero también con maneras de vivir distintas, y ahí empieza la cultura. ¿Ve? Ellos no se vestían como nosotros, no comían como nosotros, no celebraban fiestas como nosotros. Entonces tenemos que mirar cuando ya se habla de fiesta, de qué fiesta se habla. De la que hacemos nosotros aquí cuando celebramos Thanksgiving, de fin de año, o de qué fiesta es. Y vamos a ver que hay diferencias grandes. Hasta la geografía, vamos a ver que también es importante. Creo que yo les decía así acá, que cuando yo era niño, cuando me hablaban a mí de montes, monte, yo pensaba en monte o yo leía monte, y para mí monte era un montón de árboles. Eso era un monte. Pero en la Biblia un montón de árboles no es un monte. Un monte es una montaña, algo alto a lo que se sube. Culturas y conceptos distintos, pues que cada uno tenemos por donde nacimos, por donde crecimos y vivimos. Cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre porque se manifestó en carne, a eso se conoce como encarnación, también apareció en una cultura y era un judío. Recuerde que Jesús, hablando con la samaritana, dice, la salvación viene de los judíos, no de los romanos, no de los griegos, no de los eh, orientales, no de los chinos, no, de los judíos. Una cultura, la cultura judía. Bien, entonces, en el primer siglo, o sea, un judío del siglo primero, que es también distinto porque hay, algunos llaman a eso los judíos del segundo, el judaísmo del segundo templo. Quiere decir que ese judaísmo del segundo templo era distinto al judaísmo de la época de Salomón, por ejemplo, o de la época de Esdras, ya, es un judaísmo distinto. Así que entonces, para poder comprender bien los dichos de Jesús, todo esto, pues no podemos separarlo de su cultura. Él estuvo allá como un judío y como judío también habló, y ustedes y yo hacemos bien en estudiar esa cultura para poder comprender bien lo que el Señor quiso decir. Bueno,
Entonces no vino como un fantasma, como una idea nada más. Por eso dice Juan, que todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Jesucristo se hizo carne como nosotros. Y entró, ya dijimos, en una cultura específica, en un tiempo específico. Y pues para conocerlo bien, realmente debemos pues mirar con los ojos de esa cultura y es lo que intentamos hacer en esta clase. Aquí hay algunos ejemplos de errores que se han cometido, ¿no? Yo creo que tenía por ahí otra, pero se me perdió. No sé si está más adelante la otra presentación. Y es que algunos tratan de pintar, por ejemplo, a Jesús, el cuadro de la izquierda. Ese Jesús tiene pinta de un caballero de la Edad Media, ¿verdad? Pues Jesús no se vestía así, porque Jesús no vivió en esa época. Pero los pintores de la época, y así hay un montón de cuadros famosos, muy bonitos, artistas reconocidos, pero que no conocieron la cultura en la que vivió Jesús, porque probablemente Jesús era más bien parecido a como está en el cuadro o en la pintura de la derecha, que era como se vestía la gente de la época de Jesús. Entonces, sí, se imaginan a un Jesús que no es. Lo mismo con las películas y todo lo demás, ¿no? Bueno, mm, aquí hay algunos ejemplos eh, de cómo la cultura nos ayuda a interpretar apropiadamente algunos pasajes. Nada más así mencionar algunos ejemplos, ustedes podrán profundizar más luego. Y también tengo dos presentaciones más para ver rapidito sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero para introducirnos nada más, algunos creen que Deuteronomio es una copia en cuanto a esquema, a estructura, de cómo en esa época se hacían los llamados tratados de vasallaje, donde un emperador, un gobernante, un rey, un dueño de la tierra, un señor, pues hace una introducción, cuenta un poco de su historia, pone unas leyes y también pone unas bendiciones y unas maldiciones para quienes no cumplan con esas leyes, a sus súbditos. Igual es como está la estructura del libro de Deuteronomio. Pero si no conocemos nosotros nada de eso, o sea, si no nos lo cuentan o si no lo averiguamos y si no sabemos cómo se hacían los tratados de vasallaje de esa época, pues no vamos a ver esa comparación, mm, ni se nos ocurrirá. Entonces la cultura nos da una luz sobre cómo interpretar apropiadamente un pasaje o cómo estudiarlo mejor. Lo mismo también en la cultura del Nuevo Testamento, la cultura grecorromana que estaba dominando en la época de Jesús, vivían bajo otro paradigma, otra cosmovisión, como dicen algunos hoy en día. Y para ello era muy importante el honor y la vergüenza. Era una cultura que giraba alrededor de eso, del honor y la vergüenza. Entonces, conociendo bien eso, podríamos entender bien el insulto que le hace Simón a Jesús cuando lo invita, pero no le da beso, ni le da agua, ni lo unge con aceite. Lo humilla realmente. Pero luego una mujer además de baja reputación, restituye el honor, la honra de Jesús al hacer lo que no hizo ese dignatario. Conocer esas costumbres culturales para honrar a un invitado importante que teníamos en la casa, pues nos ayuda a sacarle provecho, sustancia al texto. Desconocerlas, pues leemos la historia, pero nos parecerá de pronto una historia que ya cada uno le pondrá pues su perspectiva, pero no vamos a dar con el chiste realmente si no conocemos la historia, la cultura en la que se dio esto. En la época de Jesús, cuando él dijo, bueno, si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Era porque en la época de Jesús se expulsaban demonios seguido, no era él el único que echaba demonios, pues habían varios que hacían eso. Pero los otros lo hacían por encantos, como alguno piensa, por el saumerio, ponga el saumerio para echar fuera los espíritus, cosas así raras, ¿no?
hasta por rituales que a veces rayaban con la tortura, con el dolor, para expulsar demonios de alguna persona que estaba poseída. Pero en cambio Jesús nada más con emitir su palabra, sal de él y ya. Y eso era pues la sorpresa que, ¿cómo así un momentico? Porque este no lo hace como lo hacen todos los demás, sino que nada más con su palabra. Bueno, cuando la Biblia habla de los peinados ostentosos y de las joyas, era porque pues en la época las mujeres se vestían elegantemente las que podían, las que tenían cómo, pero otras en cambio pues no tenían cómo hacerlo y entonces ahí ustedes ven la diferencia entre las dos fotos de esas dos muchachas, ¿no? Así que en los cultos podía darse el caso que llegaba muy elegantemente vestida una, pero muy humilde la otra. Y quizás esta estaba llena de soberbia. Entonces, conocer esas situaciones que se presentaban en esa cultura ayuda a entender el mandamiento que se da en las epístolas. O el caso de la esclavitud también, que algunos dicen, ¿por qué Pablo no habló directamente en contra de la esclavitud? Pero no se dan cuenta que Pablo sí habló en contra de la esclavitud. Eh, por ejemplo, en la carta que escribe hablando de un esclavo llamado Onésimo a Filemón, cuando dice que lo trate ya no como un esclavo, sino como a un hermano, y mucho más que a un hermano. Amado, trátalo como a mí mismo. Entonces realmente lo que está haciendo es, pues, aboliendo todo estatus, ¿no? Aquí todos somos hermanos. Pero bueno, depende como cada cual mire, ah, porque hay diferentes lentes a través de los cuales se pueden ver las cosas. Entonces, ¿qué tal ese lente? El lente de $100. Hay un versículo que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí en los Estados Unidos, mucha gente, como dicen en mi tierra, por la plata baila el perro. Es un dicho, no es un versículo. Entonces, bueno, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Así que cuando vamos a estudiar la Biblia, de verdad debemos tener o unos lentes transparentes como estos que yo tengo aquí, o mejor sin lentes, y mirar a ver qué es lo que realmente dice las Sagradas Escrituras. Pero es muy difícil. Esta es la otra foto que tenía, pero aquí está, apareció. Y es que el que pintó el cuadro de la Última Cena, también lo pintó a la usanza de la época del pintor, pero no a la usanza de la época de Jesús. Porque en la época de Jesús seguramente que la última cena no se dio en una mesa de estas ni con sillas de esas, sino de otra manera. Parece que se sentaban más bien era en el piso, se recostaban en cojines y comían no en sillas ni en butacas como esas que vemos allí. Pero pues eso refleja la cultura propia del pintor, o sea, las gafas que cada uno tiene. Nosotros tenemos las del siglo XXI, ellos tenían las de la Edad Media, pero ni uno ni lo otro. Entonces, cuando ignoramos la historia y la cultura, lo que estamos haciendo es imponiendo nuestro pensamiento a lo que estamos leyendo, y ese es un error. Eso ya sabemos que se llama eisegesis, meter allá cosas. Y la idea no es meter, sino sacar del texto. Bueno, un ejemplo acá que ustedes pueden comprobarlo. Resulta que varios traductores de la Biblia nos han contado que en algunas culturas, sobre todo por allá en África, creo que hay bueno, creo que por ahí tengo el nombre ahora de la población. Eh, se, se dio el caso de que iban a explicar que Jesús era el Cordero de Dios, pero ellos no conocían que era un cordero, no conocían las ovejas. Entonces, ¿cómo traducirle esa palabra a ellos? Y resulta que el único animalito que esa gente conocía era el cerdo. Ah, vea, ahí está, Papúa Guinea. Entonces ellos llegaron a decir, ¿será que le decimos que Jesucristo era el cerdo de Dios? Eso nos puede a nosotros dar risa y todo. Y finalmente no se dejó esa palabra, porque además pues ofendía también a la cultura judía para quien el cerdo es un animal inmundo. Pero esta gente allá, una tribu en Papúa Guinea, no conocía
Para ellos el cerdo no era un animal abominable, ni mucho menos era un animal que era el que sacrificaban, el que hacían los rituales y todo. Era, era el animal apropiado para hacerle esa equivalencia, para que ellos entendiesen que Jesús era realmente el Cordero de Dios, tal y como los judíos lo veían, pero como ellos lo veían, sería como el cerdo de Dios. Difícil, ¿no? La tarea difícil de un traductor de la Biblia. Bueno, ustedes pueden ahí averiguar, no ahorita, pero mañana, si esa historia es verdad o no, si me la inventé. Está documentada en varios libros. Yo se la he oído a varios traductores de la Biblia que nos cuentan de esa anécdota. Ah, bueno, esto es porque dijimos que nuestra tarea después de descubrir allá el mensaje de la palabra en su tiempo es venir aquí a aplicarlo, pero no aplicarlo de la misma manera, con la misma forma, con las mismas costumbres, porque pues no nos vestimos así, no vivimos así, sino traer los principios, los principios. Entonces un ejemplo práctico de eso es Deuteronomio 22:8. A ver, lo busco aquí rapidito en mi Biblia, Reina Valera 1995, que tengo aquí a la mano, que dice de la siguiente manera. Dice, cuando edifiques una casa nueva, harás pretil. Tengo que buscar qué es pretil en el diccionario, porque no usamos mucho esa palabra. En tu terrado, y así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre, si de él se cae alguien. Entonces, hay que buscar allí qué significa pretil, pero pretil no era otra cosa que una baranda que se hacía, como ustedes ven ahí en el cuadrito, alrededor de la azotea, para evitar así que alguien sufriera un accidente, ¿no? Fíjese, eso pues no lo hacemos ahora en nuestra época porque no vivimos de esa manera. Generalmente nuestras casas no tienen azotea o azotea, por ejemplo, acá en Estados Unidos. ¿Cómo aplicamos el principio? Que el principio era la seguridad del prójimo. Hoy en día, pues por lo menos diciéndole, hermanito, póngase el cinturón de seguridad. Recuerde que este es el cinturón de seguridad. Eso es una forma de aplicación, pero no era lo que decía el versículo allá. Entonces, una cosa es el significado, ¿verdad? El significado, ¿qué significó ese versículo allá? Esa es la exégesis. Y ahora nos venimos con los principios, no las formas, ni las costumbres, los principios, a aplicarlos aquí y pueden haber varias aplicaciones en nuestra época. Bueno, porque pues la idea es que no nos quedamos, no tenemos que ser judíos para salvarnos. Eso es un mensaje que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo predicaba en diferentes idiomas a diferentes personas. No les tuvo que decir, tienen que aprender hebreo para poder ser salvos. No, todo lo contrario. Así que ustedes y yo que estamos en este mundo, y la mayoría de ustedes también aquí conmigo en Estados Unidos, donde se hablan tantos idiomas, no únicamente español, pues entre nosotros hablamos español, pero salimos de la casa y ya se hablan otros idiomas y escuchamos a gente hablar, sobre todo en inglés, sobre todo, pero no solo en inglés. Para hablarle del Evangelio a esa gente que no es nuestra, a la cual también tenemos que hablarle el Evangelio, pues no tenemos que decirle, tiene que aprender español para que venga a nuestra iglesia pentecostal unida latinoamericana. No, tenemos que aprender nosotros el idioma de ellos para hablarles en su idioma el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un mensaje para todos. Ayer fue día misionero. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Pablo habla de la reconciliación entre judíos y gentiles en la iglesia. Y hoy en día, pues no podemos aquí hablar de judíos y gentiles, pero sí podemos hablar de blancos y negros, por ejemplo. Sí, aquí en Estados Unidos, ustedes saben, se echan, se tiran, se tienen, no sé cómo, qué palabra usar, se miran con raya, no sé, o sea, o se tienen los morenitos con los hispanos o con los orientales o con los americanos. Bueno, en la iglesia debemos reconciliarnos unos con otros y dejar estos prejuicios que tenemos a veces, ¿no? Ah, es que los morenitos, es que nada de es que aquí todos somos hermanos en la iglesia, en Cristo Jesús. No necesita usted ser un doctor en Nuevo Testamento, en exégesis, para leer la Biblia, no. Eh,
los eruditos, los que estudian todo eso, lo que nos hacen es traducir de tal manera que podamos entender. Ese es el trabajo que ellos hacen, porque al fin y al cabo es que lo que todos debemos hacer es obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo obedecer lo que no entendemos? Eso es complicado, ¿no? Tenemos que entender primero para poder luego creer la palabra y obedecerla. Bueno, esta era la que voy a haber puesto antes. Debemos ser hoy en día misioneros también. Eh, Cada vez más, entre más pasa el tiempo, pues la gente va a estar más alejada de las culturas bíblicas, de los momentos bíblicos. Tenemos que conocer algo de eso para poderlo explicar bien y ser unos misioneros en la generación que nos ha correspondido vivir. Entonces vamos a hablar del contexto histórico cultural para poder trazar bien la palabra de verdad. Amén. Vamos a ir con la siguiente diapositiva de una vez porque el tiempo vuela y nosotros dormimos. A ver, ¿dónde está la otra? Antiguo Testamento. Aquí vamos. Bueno, hoy vamos a terminar, así que relájese. Este es el principio. Aquí comenzamos. El contexto histórico del Antiguo Testamento. Bien, este lo voy a pasar, ya hemos hablado mucho de esto también, acá. El Antiguo Testamento se da en una región geográfica que se puede conocer como el Levante, algunos llaman así, otros llaman la media luna fértil, se ve que tiene como media, como forma, ustedes no sé si estudiaron geografía ya o no, pero cuando uno estudia geografía hace los mapas, geografía bíblica. Entonces esto es como la media luna fértil. Todo era desierto, pero ahí alrededor de los ríos, ahí estaban asentadas las poblaciones, pues que es donde hay agua, ¿no? Los ríos aparecen mencionados también en Génesis y ahí aparece el nombre de Éufrates. Así que probablemente haya sido por allá en Mesopotamia. Y digo probablemente pues porque no podemos con certeza decir aquí fue el jardín del Edén, pero por lo menos tenemos un nombre que coincide y es el río Éufrates. Esos dos nombres que aparecen ahí no son accidentales. Egipto y Mesopotamia eran las potencias de la antigüedad. Simultáneamente en ambas regiones se va a estar desarrollando aproximadamente unos 5.000 años atrás la escritura jeroglífica en Egipto e escritura cuneiforme allá entre los mesopotámicos. Bueno, ahí lo mismo está la media luna fértil, así que, bueno, entre esas dos potencias va a estar la tierra de Israel, ahí ustedes la ven, la ciudad de Jerusalén, Siquén, Hebrón, Berseba, Gaza, todo eso, hasta Damasco, todo eso es el qué. Sí, la tierra en la que va a vivir nuestro Señor en Israel. Bueno, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis se cree que pues no se había inventado todavía la escritura. Ustedes, quizás como yo cuando estudiamos, no sé si esto haya cambiado o no, pero cuando yo estudié me enseñaron que antes de que se inventara la escritura, se habla de la prehistoria. Prehistoria, pues porque no hay nada escrito, ¿ya? Cuando surgió el invento de la escritura, comienza la historia. Bueno, entonces, antes de Abraham, no se tiene registro realmente así de el registro escrito. Entonces se habla de la prehistoria, la prehistoria. Lo que ocurrió allá no fueron fábulas, igual fueron cosas ciertas, ¿sí? Nosotros creemos en la literalidad de las Sagradas Escrituras, la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, la torre de Babel, eso fue real, fue histórico. Ah,
Pero después ya viene entonces la historia, ya con Abraham ya aparecen registros eh, escritos y entonces ya tenemos que Dios llama a Abraham y comienza la era de los patriarcas. Unos hombres nómadas vivían de un lugar a otro con su ganado y habitaban en tiendas de campaña. Quizás algo parecido a esto, no sabemos, pues eso fue hace mucho tiempo para uno saber exactamente cómo lo hacían, pero quizás haya sido algo así. Y ahí está el mapita abajo, de donde Dios llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos, allá. Hay por ahí un videito muy bueno de una señora historiadora española que habla de Ur, las tumbas de Ur, excavaciones en Ur, muy bueno. Ojalá ustedes lo estudien un poquito acerca de eso. Culturas antiguas, Mesopotamia, Babilonia, Ur de los Caldeos, Egipto, porque todo eso es el contexto cultural. Nos va a ayudar, nos va a dar luz para poder entender mejor la palabra de Dios que nos está hablando de eso, ¿ya? Pero nosotros lo desconocemos. Nosotros pensamos aquí es en las autopistas de Estados Unidos y en las luces, pero eso no era lo que existía en esa época. Bueno, muy bien. Aquí tenemos los viajes de Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega hasta Harán, ahí está el mapita. En Harán muere su padre y luego de Harán entonces ya comienza a descender hasta Beerseba. Bueno, en esa época todo eso también formaba parte de Egipto y después él se va a establecer en Manre, ¿no? En el encinar de Manre, donde él va a estar viviendo. Hay lugares para cada uno de ellos. Por ejemplo, les dije ya, Abraham está relacionado con el encinar de Manre, donde Dios le habla, donde tiene contacto con el Señor. Pero su hijo Isaac en Beerseba y después Jacob en Betel. En Betel van a tener experiencias con Dios cada uno y eso hace pues que esos sitios sean para ellos, no sitios sagrados, pero sitios en los cuales ellos tienen algún encuentro con el Señor. Bien, eso es cuestión nada más geográfica, cultural, pero ayuda a entender mejor, tomar los mapitas, analizarlos, ¿no? Los viajes de Jacob, cuando Jacob sale huyendo de su hermano y va hasta Labán en Harán, allá arriba otra vez, y después vuelve otra vez, y hay lugares específicos donde tienen contacto con el Señor. Al final, el libro de Génesis termina en la era de los patriarcas después de Jacob y sus hijos, con su descendencia, como dice, como 70 personas descendieron a Egipto. Ustedes saben la historia. Primero fue José, que fue vendido por sus hermanos, pero como dijo él, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Jehová lo encaminó todo para bien. Así es el Señor. Ahí está José, el del manto de colores, vendido por sus hermanos, pero llega a ser señor en Egipto. Y ya ustedes pues saben la historia. Aquí no les voy a hablar de la historia bíblica, sino del contexto histórico en el cual se va desarrollando esa historia bíblica. En esa época, en en la tierra de los egipcios, gobernaban los Ixos. Ahí está el nombre. Parece que eran extranjeros que gobernaban sobre la tierra de Egipto. O sea, tenían subyugados a los egipcios. Y por eso eran también tan amables con los extranjeros, como José y su familia. Pero pasando la paginita de Génesis a Éxodo, se nos cuenta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Y eso pues ha servido para que algunos interpreten que lo que pasó es que los egipcios expulsaron a los Ixos, y eso pues es historia, ahí está en los libros de historia, la expulsión de los Ixos y el establecimiento de las primeras dinastías egipcias, de propios egipcios. Luego es muy sabio comprender, y el contexto lo ayuda, por qué ellos esclavizaron a los extranjeros, no únicamente a los judíos, sino a los extranjeros.
Por eso también cuando se van los judíos, los hebreos, muchos de otros pueblos se van con ellos, porque también estaban esclavos. Pues porque los egipcios habían sido esclavos en su propia tierra, oprimidos por extranjeros. Entonces los expulsaron y ellos tomaron el poder y subyugaron a los extranjeros, ¿no? Bien, cualquier parecido con la realidad hoy es pura coincidencia. Sigamos. En medio de esos siglos, que fueron 4 de esclavitud, pues el pueblo clamaba al Señor y Dios levantó un libertador que se conoció como Moisés, salvado de las aguas. Y con él comienza la historia del Éxodo. Entonces fíjese que ahí están las dos potencias, de Babilonia, de donde estaba primero por allá en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, estaba en un negocio muy próspero Abraham, terminó su descendencia en Egipto, de esclavos, 4 siglos largos, pero el Señor lo sacó. Y por el camino, pues, sí, muchos pueblos se lo pusieron, pero el Señor le dio tranquilos, tranquilos que ustedes van conmigo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Los sacó de la esclavitud y comienza entonces el nacimiento de una nación. Y es un episodio que van a recordar siempre ellos. Yo los saqué. ¿Qué Dios hay como este Dios que saca un pueblo de entre otro pueblo, que forma una nación de entre otra nación? Es lo que el Señor está haciendo con el libro de Éxodo. Bien, son 40 años. El número 40 es un número también simbólico de prueba, de tribulación. 40 años en el desierto, andando, a causa de la incredulidad que tuvieron en Cades Barnea. Esa generación murió en el desierto. Y los que ellos pensaron que iban a ser comida de los enemigos, sus niños, sus infantes, son los que van a entrar a conquistar la tierra posteriormente. Parece que fueron más de 2 millones de personas. Más de 2 millones. Mucha gente. Eso es mucha gente. De la que sale y con su ganado y todo. Cuánta comida, cuánta basura, cuánta agua necesita una población de más de 2 millones de personas diariamente. Bueno, el Señor es poderoso porque hizo milagros extraordinarios por más de 40 años. Y el pueblo supo que el Señor era su proveedor. No les faltó comida, no les faltó agua, les dio leyes para que vivieran dignamente, leyes de sanidad, leyes de santidad también. Las leyes no eran nada más espirituales, también eran leyes sociales. Bien, pero finalmente pues estos hombres fueron incrédulos en Cades Barnea y entonces él dijo, bueno, esta generación va a morir en el desierto. Entonces sí, ellos murieron todos allá. Y nada más entraron de esa generación que salió de mayorcitos de Egipto, 2, Josué y Caleb. Y con ellos, que eran los más viejos, tenían como 80 años, pues entraron todos los menores, los muchachos, los niños que salieron de Egipto. Y aquí entonces comienza la conquista de la tierra. Después del éxodo del desierto, entonces llegan a la ciudad de Jericó, pasando el río Jordán, que fue algo milagroso también, aparte de cruzar el mar. El mar y el río también lo cruzaron milagrosamente y llegan a la primera ciudad, la ciudad de Jericó, que serían las primicias, consagradas al Señor, las primicias. Pero como la gente es avarienta, entonces allí estaba un hombre, eh, ¿cuál era el nombre de él? Acam, el pecado de Acam, que dijo, no, estos mantos babilónicos y este lingote de oro, uy, no, esto está muy bueno para dejarlo para Dios, eso es para mí. Y lo guardó. Y entonces vino la maldición. Hubo victoria en Jericó, pero hubo derrota en Ai, que era una ciudad mucho más pequeña, sin murallas, sin nada, y fueron derrotados. Porque había pecado en el pueblo. Pero igual, así comenzó la conquista, bajo el liderazgo de esos dos, como decía Josué y Caleb. Se repartieron las tribus, primero las del sur, luego las del norte. Y en esos días
comienza también después de la conquista de la tierra, la época de los jueces. La época de los jueces. El ciclo de apostasía y de salvación de parte del Señor. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a ir acá un momentico. Esa tierra de Israel, no puedo mostrarles bien porque no tengo el cursor acá, no me aparece. No lo ven ustedes. No, no lo ven. Pero ellos pasaron por ahí por donde dice Gat. Debajo de qué bien, dice Gat. Por ahí más o menos cruzaron el Jordán. Ahí estaba, o sea que van de oriente a occidente a conquistar esa tierra que está al otro lado del Jordán, al lado izquierdo. Pero por el mar Mediterráneo también estaban llegando otros que también venían a conquistar la tierra. Y esos eran los filisteos. Tarde o temprano pues iban a encontrar ellos. Y son los enemigos número uno en la época de los jueces y de los reyes. Y todavía los filisteos. Bueno, el ciclo de los jueces es que ellos cometían pecados, los israelitas, había algún enemigo que los oprimía, ellos se arrepentían, clamaban al Señor, y entonces el Señor le levantaba un libertador, un juez, no un juez como los de la Corte Suprema de Justicia, sino un líder carismático, y ese líder lo llevaba a la victoria. Y una vez ellos estaban en la victoria, otra vez cometían pecado y otra vez venía un enemigo y otra vez clamaban y otra vez Dios le levantaba un poderoso libertador y otra vez pecaban y así. Eso fueron como 7, 8 veces. Se repite el ciclo en el libro de los jueces de Israel. Los filisteos se asentaron en esas 5 ciudades. Se llamaba la Pentápolis Filistea, Gaza, Dog, Axcalón, Ecrón y Gat, allá a la orilla del mar Mediterráneo. La ventaja era que los filisteos tenían estrategias para trabajar el hierro, mientras que los israelitas no habían aprendido todavía eso, estaban en la era de bronce, como se dice. Así que había superioridad militar, pero el Señor estaba a favor de los israelitas, y entonces, aunque estaba en desventaja tecnológica, sin embargo, el Señor le daba la victoria a ellos. Al final de esa época de los jueces, el último juez de Israel se llamó Samuel. Samuel también fue sacerdote, fue profeta. Y Samuel fue quien ungió al primer rey, bueno, a los 2 primeros reyes de Israel, a Saúl primero y a David después. Saúl fue bueno, aquí habla del siglo de oro, ya es lo que vamos a ver acá. El siglo de oro de Israel, la edad de su apogeo fue con David y Salomón principalmente. Con Saúl comenzó. Parece que cada uno gobernó 40 años, cada uno de estos reyes. Y entonces David pues llevó el reino a la cúspide, un hombre conforme al corazón de Dios, mientras que Saúl fue declarado enemigo de Dios. En esa época, perdón, hay ciudades-estado, ¿no? Todavía. No hay repúblicas ni países como nos lo imaginamos nosotros, sino que cada ciudad tenía su propio rey. Entonces estaba el rey de New York, el rey ¿de qué? El rey de Washington, el rey de Miami. Ciudades-estado. Pero el Señor comenzó a bendecir a David y David comenzó a conquistar a poner súbditos a esos reyes que le tributaban al rey David y después también a Salomón. Salomón, en todo su esplendor, pues construyó ese templo famoso. Pero quiero decirle que en esa época es muy importante esas relaciones políticas, o sea, conocer de esos pueblos como los moabitas, los madianitas, los edomitas, los del norte, los de Tiro, los de Sidón, los de Damasco. Leer un poco acerca de esas culturas ayuda a entender la relación política de estos reyes en esta época. Bien, después de esta edad de oro, pues en la época de Salomón, el Señor le dijo: por cuanto ha habido esto en ti, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Palabras que le dijo el Señor a Salomón. Y después de que Salomón murió y reinó su hijo Roboam, entonces vino una asamblea en Siquem y el Señor permitió que Jeroboam,
que había huido, había servido para Salomón, pero había huido y se había exiliado en Egipto, volviera después de la muerte de Salomón y entonces liderara una protesta y viniera a la asamblea en Siquén y dijeran, bueno, hay mucho impuesto. Su papá está bien, nos puso impuestos, pero ya es hora de que nos lo quiten porque ya el templo lo hicimos, ya todo se arregló, ya estamos en paz, ya no hay guerras, así que bájenos los impuestos. Pero Roboam consultó a los viejitos que habían trabajado con su padre y los viejitos le dijeron, sí, está bien que oigas al pueblo, si haces eso vas a tener al pueblo a tu favor todo el tiempo. Pero él consultó luego a los jóvenes que se habían criado con él y los jóvenes dijeron, no, 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 nada de eso, nada de bajar impuestos, vamos a oprimir más al pueblo, subir los aranceles. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Pues el pueblo dijo, no, pues entonces nada, nos vamos. Y el reino se dividió. Jeroboam se fue con 10 tribus y la capital estuvo en varias partes. Finalmente la instauró en Samaria, una ciudad que compraron, pero estuvo en otras partes antes, Siquem y otros lugares. Entonces ahí se habla del reino dividido. Comienza la historia del reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. El reino de Judá en el sur siempre tuvo por capital Jerusalén y siempre hubo un heredero al trono de la dinastía davídica, o sea, uno de los de un hijo de David, descendiente de David, siempre estuvo en el trono, excepto un momentico en el que una mujer llamada Atalía usurpa el trono, queriendo acabar con todos los hijos, pero se salvó uno, ¿no? Lo escondieron. Y en el norte sí hubo varios, ahí no hubo dinastía, una inestabilidad, como dice allí, eso cada rato cambiaban. Sangre, violencia, si a alguno le gusta ver películas de sangre y de peleas y de espadas y de violencia, pues léase la Biblia, lea, lea Crónicas, lea Reyes, ahí están las guerras de estos. No hubo ni un solo rey bueno en el reino del norte. En el reino del sur, algunos que otros fueron buenos, pero en el norte ni uno. De los perversos reyes del norte, en la época de Elías, por ejemplo, estaba Acab, ¿no? Que se había casado con una mujer de afuera. Pero alrededor de esos reinos, Israel y el norte, Israel en el norte y Judá en el sur, estaban otras potencias. Y entonces comienza una amenaza por allá en Nínive. Los asirios comienzan a expandirse y a conquistar tierras. Y también comienza en esa época, pues, a surgir la voz de Dios para confrontar a los reyes desde la época de David, incluso, ¿no? A través de los profetas comienza el movimiento profético en Israel. Se había pervertido también el sacerdocio. Ya ellos no guardaban la ley. Hasta un día la encontraron por ahí perdida, imagínese usted. No tenían en cuenta la palabra de Dios. Se había corrompido el sacerdocio, se corrompió el reino y el Señor levantó a cualquier emisario por allí que él veía y lo escogía y eran los profetas. No eran de la casta del linaje de Leví ni nada de esto, pero el Señor los usaba de manera especial. Algunos sí eran, de todas maneras, de la dinastía levítica, como Isaías, como Jeremías, y Dios los usó poderosamente. Ezequiel también pertenecía a ellos, a los sacerdotes. Bueno, entonces primero vienen los asirios y los asirios en el 722 conquistan la ciudad de Samaria, derriban Samaria y también amenazan con Israel, Sennacherib, el rey, y se llevaron a todos los habitantes del reino del norte, cautivos. Se oye por ahí de las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, en esa época fue. Ahí se acabó el reino del norte, lo repartieron y trajeron a gente de otros pueblos a morar en la tierra esa, en el punto verde, y de ahí surgen los samaritanos.
que después van a decir judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque que habitaban ahí no eran sus hermanos, eran gente que habían traído de otros pueblos y habían puesto ahí a vivir eh, expatriados. Bueno, Judá sobrevivió, pero más adelantico, unos años más tarde, va a caer ya no ante los asirios, sino ante Babilonia, ante el rey Nabucodonosor. Creo que fueron tres, puede que me esté equivocando, pero creo que fueron tres las deportaciones que hizo Nabucodonosor. Entre esas se llevó primero a los jóvenes, a los más dignatarios, entre ellos Daniel, y después se llevó a otros y finalmente se llevó a todos. Dejó nada más a los viejitos y a los enfermos y a los pobres, pero a los demás se los llevó cautivos a Babilonia. Allá entonces tenemos el libro de Daniel, el libro de Ezequiel también, en Babilonia, pero los babilonios caen ante el imperio medo-persa después de que uno de sus reyes, Belsasar, llama o manda a traer los objetos sagrados que habían traído del templo de Jerusalén y comienza a profanarlos y entonces aparece la escritura en la pared, Mene Mene Tekel Upharsin. Y entonces le quitan el reino y se lo dan a los medos y los persas y comienza el imperio medo-persa. Rey Darío para siempre vive. Ahí está contado todo en el libro de Daniel. Hay un cambio en el escenario político, como están hoy en día hablando de la geopolítica. Bueno, geopolítica en esta época también se puede estudiar y es interesante para poder comprender bien eso. Cada uno de los profetas se da esa voz profética en un momento histórico y en un contexto político, sociopolítico especial. Entonces, conocer a cada profeta en su momento específico y la situación que estaba presentando alrededor de Israel es importante para interpretar apropiadamente estos profetas. Finalmente, luego de 70 años en Babilonia, el rey Ciro el persa permite regresar a los judíos a Jerusalén, edificar una vez más el templo, levantar los muros de la ciudad, y es entonces cuando surgen los libros de Esdras y Nehemías, y también los otros libros como Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien. Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Palabras de Ciro, tremendo, ¿no? Un rey pagano. Ahí comienza entonces también la restauración en épocas de Nehemías, tiempos difíciles. Los samaritanos se oponen, se oponen a otros pueblos, pero bueno, al final se levantan los muros y también Zorobabel comienza a reconstruir el templo. Y los profetas de esa época son Ageo, Zacarías y Malaquías, profetas post-exílicos. Así que un pueblo pequeño, bajo el dominio imperial, estaba intentando reconstruir su identidad. Estamos hablando de los judíos. Y eh, son exhortados a la fidelidad al Señor por estos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, que una expectativa entonces de tiempos que vendrían, había una esperanza y esa se va a cumplir ahora en el Nuevo Testamento. Esto es más o menos lo que hemos hablado así corriendo. Los imperios que hay que estudiar, el imperio de la Babilonia antigua, el imperio mesopotámico, Egipto, Asiria, el imperio neobabilónico, el imperio persa, el imperio, ¿qué más? El medo persa. Y ahora vamos a ver en la siguiente sesión lo del Nuevo Testamento. De Malaquías a Mateo ahí, vamos a verlo ahora, 400 años de silencio. Pero está resonando en todos estos versículos, entre otros, hay una esperanza de que Dios vendrá y nos salvará, de que aparecerá el Mesías. Ya viene. Bueno, y como ya viene, paremos aquí un momentico la grabación, donde se parará esto. Y vamos a descansar unos 10 minuticos. Voy a tomar un café y ya venimos enseguida. Pausa. Bien, compartimos entonces la pantalla ahora. Partir.
Y creo que la que voy a compartir es esta. Ok, y nos vamos para el Nuevo Testamento ahora. El contexto histórico del Nuevo Testamento. Es más fácil el Nuevo Testamento porque, pues les decía, del Antiguo Testamento estamos hablando como de 4000 años de historia. Eso es muchísimo. En cambio del Nuevo son nada más, ¿qué? 50, 100 años. Eso es muy fácil. Contexto histórico del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a conocer un poquito del mundo en el cual nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero antes, hablemos un poquito de eso que les decía ahora, la página que hay entre Malaquías y Mateo. Que así como hay una página entre Génesis y Éxodo, pero al pasar la página han pasado como 400 años. Igual también pasa con Malaquías y Mateo. Una página, usted la pasó, pero al pasar la página pasaron como 400 años. Y eso también es mucho tiempo. Mucha agua corre por debajo del puente, como dicen. Así que allí pasaron varias cosas. No hubo profeta, no hubo palabra de Dios, pero la historia estaba escrita en el libro de Daniel. En Daniel estaba escrito lo que iba a pasar. Y lo que pasó fue que después del imperio medo-persa, entonces vinieron los griegos. Llegó Alejandro Magno y conquistó la tierra, pero después también él falleció, murió muy joven, dicen que los también parece 33 años, y entonces su reino, su imperio se dividió entre sus generales, creo que eran cuatro, pero en la tierra que nos importa, que es la tierra de Judea, se disputó entre dos importantes generales llamados los Ptolomeos, unos al sur en Egipto y otros llamados los Seleucidas que están en el norte en Siria. En el libro de Daniel se conocen como los reyes del norte y los reyes del sur. Bueno, el mundo en el cual van a ser Jesucristo es un mundo que todavía está con un legado griego. Por eso el Nuevo Testamento lo escribe en griego. Ese es uno de las herencias de la helenización. Aparte del idioma también estaba la cultura griega, que fue luego asimilada por los romanos, pero pues le cambiaron nada más de nombre algunas cosas y es la misma cultura. Mm, Nos va a servir ese idioma porque es en ese idioma en el que se va a escribir y se va a predicar también el Evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, hay tres culturas que convergen ahí en el mundo de Jesús o en el mundo del Nuevo Testamento. La cultura griega, la cultura romana, vamos a verlo enseguida, y la cultura, por supuesto, judía, que es la protagonista. Bueno, Israel, que está ahí en rojo, pues es la tierra que se peleaban los reyes Ptolomeos, esa flecha amarilla, que gobernaban en Egipto, y los reyes Seleucidas, esa flecha azul, que gobernaban en Siria, en el norte. Entonces están peleando siempre allí tras la muerte de Alejandro Magno. En una época eh, en la que se escribió, eso nos lo cuentan los libros de los macabeos, la revuelta macabea que le provocó por esto. Porque uno de los reyes del norte, Antíoco IV Epífanes, saqueó el templo en Jerusalén, decretó la abolición de todas los rituales judíos y más bien instauró un culto a Zeus. Dicen que puso una estatua. Es loco ese señor. Y eso fue para ellos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y entonces algunos muy celosos se rebelaron contra eso. Y entre ellos está una familia de sacerdotes cuyo líder se conocía como el martillo, el macabeo. Ahí está la forma del martillo, eso significa macabeo. Y también sus tres hijos van a estar al frente de eso.
Esas batallas se cuentan en esos libros de los macabeos, que no son libros inspirados por el espíritu, no son libros canónicos, pero son libros de un valor histórico en esta época del periodo intertestamentario. Bueno, finalmente esa dinastía de los macabeos se va a mezclar, digámoslo, eh, con otros extranjeros conocidos como los asmoneos, que eran mm, de aquí del sur, idumeos o de Edom, pues, edomitas. Y entonces ahí va a llegar al poder un hombre llamado Herodes. Herodes, que se casa con una mujer de esa dinastía de los macabeos. En el año 63, Pompeyo, que luego será también emperador, pero por ahora es general, conquistó Jerusalén. Y entonces, los judíos habían tenido con la época de los macabeos un tiempo de independencia, ¿no? Se acabó la independencia y esta provincia, esta tierra se convierte en una provincia romana. Y los romanos entonces colocan a Herodes el Grande como un rey vasallo suyo, un rey puesto por Roma. No era un heredero al trono, ni mucho menos él prácticamente su padre es el que dice que compró el derecho a que él gobernara. Y entonces él se casó con Marianne, que era una princesa de Almonea, para legitimar pues el trono, pero nada, no, eso no. Todos sabían que él era un rey, no era rey pues, y él también lo sabía. Por eso cuando nació Jesucristo en su época, que aparecen entonces los sabios del oriente, Herodes tembló, porque él sabía que le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y él era el rey. Pues él sabía que él no era el heredero al trono. Entonces mandó matar a los niños, por eso. Bueno, en el Nuevo Testamento aparecen cuatro Herodes. Herodes el Grande, que es el de la época en la que nace nuestro Señor. Herodes Antipas, que es el que manda a decapitar a Juan el Bautista. Herodes Agripa I, que es el que persiguió a la iglesia y mató a Jacobo, pero que murió comido de gusanos. Y también Herodes Agripa II, que es aquel que escuchó la defensa de Pablo en el capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces hay cuatro, por lo menos, que se mencionan allí. Se mencionan otros también como Herodes Felipe y otros, pero que hayan gobernado estos, ¿no? Recuerde que este Antipas que ejecutó a Juan era el que tenía como esposa a la mujer de su hermano Felipe, porque Herodes dividió su reino entre tres de sus hijos, Antipas, Felipe y Arquelao. Bueno, eso están mencionados en la Biblia, pero a veces uno no arma el rompecabezas como debería armarlo, ¿no? Aquí están las tres culturas representadas en los idiomas que se plasmaron en el letrero que puso Pilato arriba de la cruz de Cristo. La cultura judía, que es la que predomina por su teología, por el mundo religioso, el templo, todo aquello, lo espiritual, pues. La cultura griega, que es la segunda, que es en la que se escribe, perdón, la segunda sí, en griego, en la que se escribe el Nuevo Testamento. Y la última, que fue la del chiste de Imri, es ¿la de qué? Los romanos que hablaban latín, ¿ya? Bueno, ahí están las tres culturas: hebreo, hebreo, griego, la segunda línea, y latín, la última. Entonces, esas eran las tres culturas en las que se desarrolló el Nuevo Testamento: la cultura hebrea, la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. Bueno, se cree, y no es ilógico pensarlo, que pues la gente de la época hablaba al menos esos tres idiomas, ¿no? O cuatro, porque arameo era el idioma del pueblo, el hebreo el idioma religioso, el griego el idioma internacional y el latín el idioma de los que los estaban gobernando. Eran políglotas la mayoría de ellos.
Hablar 4 idiomas no es fácil, ¿no? Bien, del ambiente griego, pues podemos resaltar, por supuesto, el idioma. El idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego koiné. Además, ya existía en ese idioma una traducción de los textos sagrados de los judíos, nuestro Antiguo Testamento, que se había hecho en ese periodo intertestamentario en la ciudad de Alejandría. Un rey Ptolomeo, Filadelfo Ptolomeo, había mandado traducir los textos sagrados de los judíos a su lengua griega para poderlos leer, y pues esa fue la famosa Septuaginta, que usaban además los hermanos para la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, no porque fuera la mejor y mejor que los judíos, como la que algunos piensan, no, sino porque era el idioma que la gente entendía. Entonces, ¿para qué leerles en hebreo si ellos no entendían sino griego? Pues les leían en griego, para eso tenían la traducción. Pero no es, repito, porque la traducción, algunos piensan así, que la traducción Septuaginta es más espiritual o es más, no sé, más santa que la misma versión de los judíos, la que se conoce hoy como el texto masorético. Hoy todavía se discute mucho eso. Si las traducciones del Antiguo Testamento se debieran hacer del texto masorético de los judíos o del texto griego de la Septuaginta. Discusiones que todavía se dan. Bueno, pero pues yo pienso que esta es una traducción. El texto se escribió en hebreo, el del Antiguo Testamento. Pero los hermanos usaban esa traducción, claro que sí. Bueno, y el Nuevo Testamento también se va a escribir en griego, pero ya dijimos, la mentalidad de los que escriben no era griega, no eran filósofos griegos, eran, vamos a colocar entre comillas, teólogos, era gente de Dios, gente espiritual judía, con el pensamiento judío, eh, que lo plasman en otro idioma. Los griegos, los romanos, pues el poder, las leyes, dura es la ley, pero es la ley, es un dicho de los romanos y base de muchos códigos legales. También las vías, las carreteras famosas, muchas de ellas todavía hoy se pueden ver, por lo menos en video, porque yo no he ido a verlas personalmente, pero existen todavía los caminos. El dicho de que todos los caminos conducen a Roma, porque las vías permitían desplazamiento de tropas rapidito, ¡frum!, para atender una emergencia. Así como cuando aquí alguno se quiere salir del orden en Estados Unidos y le llegan allá los militares rapidito. ¿Qué es lo que se está haciendo? Así también pasaba en esta época del Imperio Romano. Bueno, cosas claves, por ejemplo, la ciudadanía. Pablo era un ciudadano romano. Eso significaba algo. Los publicanos cobraban impuestos para los romanos. El tema de la crucifixión era, los romanos la impusieron, eran tremendos para torturar, para mostrar terror, llenaban esos caminos con cruces para que la gente tuviera miedo. Ok, y algunos emperadores, Augusto, que fue el que comenzó con el imperio, transformó la república en el imperio, diciendo que era divino. Augusto es divino, ¿no? Es el emperador en la época de Jesús. Había un emperador que se creía hijo de Dios cuando nació el verdadero hijo de Dios, Jesucristo. Tiberio César, que es el que estaba en la época en la que murió nuestro Salvador, y el gobernador de la provincia era Poncio Pilato. Y Nerón, que se cree que fue el que martirizó a apóstoles como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y con él se inauguraron las famosas persecuciones imperiales contra los cristianos. Hemos hablado del ambiente griego y del ambiente judío, perdón, del ambiente romano, nos falta entonces el ambiente judío. Del ambiente judío, pues hay varias cosas interesantes que decir. Cuando pasamos esa página de Malaquías a Mateo, surgen nombres que no aparecían en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la sinagoga, no la encontramos en el Antiguo Testamento. El Sanedrín, no lo encontramos en el Antiguo Testamento. No encontramos a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a los herodianos, a los publicanos. Todo eso aparece en el Nuevo Testamento. Pero una paginita atrás, nada.
Así que en estos 400 años pues surgen estas instituciones. La sinagoga, donde no me acuerdo exactamente el número, pero creo que eran 100, si había unos 100 judíos, ya podían entonces tener una sinagoga en esa localidad. Había montones de sinagogas por todas partes en el mundo grecorromano, porque los judíos se habían regado por todo el mundo. Conocido de la época, entiéndase la cuenca del Mediterráneo y también por allá por el oriente, donde estuvieron cautivos en Babilonia, muchos se quedaron, no regresaron. Por eso ustedes han de entender que muchos judíos hoy en día pues tienen nexos con Irán, con Irak, con todas las potencias de allá del oriente. ¿Qué más? El Sanedrín pues era el consejo, eran 70 o 72 ancianos, máxima autoridad en el mundo judío, presidida por el sumo sacerdote. Otros, ¿qué más tenía acá? ¿Qué me pasó? Bueno, el templo ya, eso. Otros grupos, los fariseos, los saduceos. Los saduceos eran de la casta sacerdotal, sobre todo. No creían en la resurrección, ni en ángel, ni en espíritu, dice la palabra. Los fariseos, pues, son los que más van a estar como en diálogo con Jesús. También los escribas, muy religiosos, ellos muy fanáticos, muy observadores de la ley, muy conservadores, diríamos. Ah, pero pues eran, entre comillas, hipócritas, ¿no? Pero la palabra fariseo no era sinónimo de hipocresía en esa época. Es el Señor el que los va a desenmascarar, pero ser fariseo era algo, yo soy fariseo. Por eso Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. O sea, soy celoso. No era algo que diera pena decir, era algo que más bien daba como orgullo decir, soy fariseo. ¿Qué más? Ellos sí, algunos se convirtieron al Señor, ¿no? Algunos fariseos importantes se convirtieron al Señor. De los saduceos, pues bueno, algunos sacerdotes también creían a la fe, dice la Biblia. Algunos de ellos. Los herodianos eran los que estaban a favor de Herodes y apoyaban a la invasión de los romanos. Eran muy sagaces, muy políticos. Y los celotes eran lo contrario. Eran como los revolucionarios, los nacionalistas, los de cargaban ese cuchillito que se llamaba sícara, de ahí la palabra sicario. Y en cualquier plaza o manifestación la sacaban y mataban, apuñaleaban a los romanos. Y nadie sabía quién había sido. Ah, en cuanto a la estructura social, pues lo mismo, una pirámide como en cualquier época. En la punta, en la cima de la pirámide, pues están los de más plata, la familia, el sumo sacerdote, los políticos, algunos fariseos. Eh, ya más abajo, pues estaban entre los gentiles algunos temerosos de la ley, prosélitos que le habían hecho circuncidar. Temeroso de Dios era una expresión usada para los simpatizantes que asistían a la sinagoga, pero que no eran circuncidados, gentiles. Y por debajo estaban los marginados, los leprosos, los enfermos, las prostitutas, los pobres, traidores políticos como los publicanos. Y a esa clase de abajo es a la que Jesús va a acercarse más, ¿no? Por eso los de arriba dicen, pero es que a ustedes, ¿cómo les ocurre juntarse con esa gente? Se contaminaban. Bueno, este era el mundo, entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Obviamente también cada ciudad, cada región, pues tenía sus propias costumbres, sobre todo en la época de la expansión del Evangelio, llegar a Éfeso, llegar a Atenas, llegar a Corinto, llegar a Roma. Cada ciudad de esas va a tener su propia cultura. Filipos, su propia idiosincrasia, la provincia de Galacia. eh, y todo eso vale la pena estudiarlo a la luz de los estudios que algunos eruditos han hecho y nos van a dar herramientas para cuando leamos Gálatas, cuando leamos Romanos, cuando leamos Efesios, cuando leamos Corinto, la carta a los Corintios,
pues entendamos acertadamente la situación social, política, cultural y hasta religiosa que se vivía en esa ciudad o en esa iglesia a la cual se escribe esa carta. Eso nos va a ayudar a interpretar apropiadamente las palabras que a ellos se les dirigió y no pensando en que son palabras para nosotros los hermanos de Poughkeepsie aquí en New York cuando estamos con este invierno terrible. Obviamente que los principios sí, claro, eso es otra cosa, volvemos a decirlo, pero el mensaje inicial va dirigido a estos hermanos, o el mismo Apocalipsis, a los hermanos que están perseguidos bajo Domiciano a finales del primer siglo. Que los principios atemporales, aculturales persistan y nos guíen, claro que sí, pero tenemos que descubrir bien lo que inicialmente quiso decir el texto a sus primeros destinatarios. Esa es la exégesis que debemos hacer con las herramientas hermenéuticas que nos brinda todo este conocimiento, que en cierta medida podríamos catalogarlo de secular, pero que nos sirve para la labor espiritual que es interpretar apropiadamente la palabra de Dios. Ok, vamos terminando. Entonces tenemos varias herramientas para esa interpretación, esa es la hermenéutica. Bueno, tenemos que entonces conocer un poquito de la historia, ¿sí? Entre más conozcamos de la cultura, de la religión, de la sociología, cómo vivía la sociedad en esa época, mejor vamos a entender el mundo de Daniel en Babilonia, eh, el mundo de los patriarcas en Egipto. Bueno, entenderíamos que es apelar a César. ¿Qué es apelar a César? Y era un derecho que tenía un ciudadano romano. Y también cuando comparamos versiones, ya hemos dicho, no le vendamos nuestro estudio bíblico a una sola versión, tengamos varias versiones, nos van a dar luz. Entonces, entre más herramientas adquiramos, pues mejor vamos a hacer la tarea. A veces ustedes y yo nos hemos enfrentado, sobre todo, pues me imagino los que aquí han trabajado, a hacer una labor, pero no tenemos las herramientas. Entonces la tarea no podemos hacerla. Tenemos que ir a Home Depot o al otro, ¿cómo se llama el otro, la otra tienda? Eh, Cualquiera de esas, ¿no? A buscar la herramienta apropiada. Y claro, con la herramienta ya es más fácil. Ya entonces llegamos, cortamos la madera, tal, la pegamos. Pero sin herramientas, nada más con la palma de la mano y un pedazo de madera, nos queda bien de para arriba hacer la labor, aunque sepamos cómo hacerla. Eso es lo que brinda esta materia, hermanos, la hermenéutica, herramientas nada más, que pues por supuesto hay que también saberlas usar, ¿no? Porque una herramienta se puede usar mal también. Ah, entonces, no olvidemos en esta última sesión, pues que hemos hablado de la historia, de la cultura, de la política, todo eso es importante, el estatus social, en fin, para acercarnos al texto de manera certera, apropiada. Entonces, ánimo, hermanos, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios y confiemos que el Señor nos va a guiar a toda verdad, que para eso tenemos también el Espíritu Santo. Entonces, de ahora en adelante, pues lo que usted más puede hacer, hágalo, estudie, compre un librito, compre otro, pero comencemos a leer de a poquito, ¿no? No es, le digo, llenar la biblioteca y, sí, tengo, pues allá están los libros, como comprar un jarabe y nunca tomárselo. No sirve de nada.